accionarios. Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alfredo, buenas tardes. Pues Alfredo, ¿cómo se ve el índice dólar frente a la canasta de divisas donde destaca el euro, el yen y la libra? Susana, con mucho gusto. Yo creo que es una de las variables que quizá empiecen a incidir en una definición de mercados en los próximos días. Hoy, como bien comentabas, la divisa ha mostrado debilidad y hoy perdió medio punto porcentual frente a la canasta de divisas. Evidentemente, este gasto deficitario que está incurriendo y que estará incurriendo la economía americana con la reforma fiscal, en donde habrá menores ingresos, al menos en los primeros meses del presente año, es la presión que trae por ahorita la divisa. Adicional a esto, los riesgos de un alza en la tasa de interés, como bien comentaste, ante expectativas de una mayor inflación durante el 2018, pues se vuelven los temas relevantes. Hoy estamos prácticamente sobre línea de tendencia, como pueden observar en la siguiente lámina, niveles de 88.5 unidades. ¿Qué significaría desde un punto de vista un rompimiento de ese escenario? Bueno, pues más o menos 4%, es decir, vamos a tener volatilidad en la parte de las divisas. Aquí está la gráfica semanal del euro, donde claramente está en la línea superior del canal de baja registrado ya desde el 2008 a la fecha. Hablar de alzas implicaría rupturas de 1.25, 1.26 al alza hasta niveles de 1.31, 1.32 cuando menos, mientras que por el otro lado implicarían regresos ligeramente abajo de 1.20. Es decir, tenemos en ese escenario pues un contexto de volatilidad. La última lámina que traemos aquí tiene que ver justamente con el yen, que es una de las divisas que ha sido el motor ahorita de su apreciación, y en contraparte del movimiento del índice dólar, donde también hay espacios todavía para mostrar ligeras apreciaciones. Así, en resumen, estamos muy cerca y quizá va a ser el motor de la volatilidad nuevamente en los mercados, el movimiento en las divisas. Así es, Alfredo. Por otro lado, Juan Francisco, en los últimos días, pues el principal índice accionario en Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones, ha experimentado un fuerte repunte. ¿A qué crees que se deba este comportamiento y crees que la baja de la semana pasada haya sido toda la corrección que veremos en el mercado accionario? Hola, Susana, buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas, durante la semana pasada observamos caídas importantes en el principal índice de referencia industrial en Estados Unidos, el Dow Jones, el cual perdió casi un 12% desde el máximo de 26.616 puntos y los mínimos que observamos la semana pasada, el viernes, hacia los 23.300. En ese sentido, pues vemos que el índice Dow Jones ha logrado recuperarse. De hecho, hoy cierra en los 25.200 puntos y se coloca prácticamente en lo que nosotros suponemos podría estar siendo el primer nivel de corrección, ya que vemos que estaría llegando prácticamente a su media de 50 días, la cual se encuentra prácticamente en donde cerró el día de hoy el índice Dow Jones. En esta gráfica del índice Dow Jones podemos ver la caída que presentó durante la semana pasada, la cual vino a tocar la parte baja del canal alcista, por lo que en caso de validar resistencia en los niveles actuales, podríamos estar hablando de un nuevo movimiento bajista que penetrara y que perforara los niveles mínimos vistos el viernes de la semana pasada, algo que todavía pues es poca la probabilidad de que suceda. Sin embargo, nosotros en la parte técnica pues estamos esperando que en dado caso de confirmarse la validación de la resistencia en su media de 50 días, pues podríamos tratarse únicamente esta alza de casi ya un 8% solamente de un rebote. Claro. Además, pues comentarte que también el índice de volatilidad ha venido experimentando también caídas importantes luego de registrar un repunte del 465%. Esto obviamente cuando vimos las caídas hace 2 semanas en el índice Dow Jones y hasta el momento una caída del 65% desde que vimos los máximos en el índice VIX recientemente. Bien, pues Alfredo, en consecuencia, ¿qué podríamos esperar del peso mexicano después de lo que comentábamos del tipo de cambio? Y cuéntanos un poco cómo se ha comportado el peso en años electorales. Claro que sí, Susana. Bueno, el tipo de cambio
En realidad el peso está justamente muy cerca también de una tendencia desde el 2011 a la fecha, como se muestra o se puede mostrar en la siguiente gráfica, y en ese sentido pudiéramos ver esos niveles de 18.30 como un punto importante, o 18.25. ¿Qué sucede si el índice dólar rompiera a la baja? Bueno, pues el nivel de apreciación del peso mexicano podría alcanzar todavía en los primeros meses hasta niveles de 17.70, 17.80. Si el índice dólar ya se mantiene respetando la línea de tendencia, pues quizá esos 18.30 sean el punto bajo y veamos de ahí una recuperación. Lo que sí creemos es que vendrá un incremento en la volatilidad, y la siguiente gráfica representa justamente cómo se ha movido el peso durante los años electorales. Ahí lo que hicimos fue dividirlo en los dos periodos con base 100, enero, junio, después vienen las elecciones, que es donde está la línea en color rojo, y posteriormente la decisión después ya de las elecciones. Es decir, los primeros meses del año hay la posibilidad, o se ha dado, de una apreciación cambiaria como la que estamos viviendo ahora. Sin embargo, entre marzo y junio normalmente viene una depreciación promedio del 10% respecto al nivel más bajo alcanzado. Es decir, si sois 18.30, pues quizá veremos niveles de riesgo hasta 22. Si es prácticamente 17.80, pues muy cercano a los niveles de 20 pesos. Así que son temas importantes. ¿Qué sucede posterior? Bueno, ha sido promercado, es decir, el modelo económico ha prevalecido y eso le ha dado estabilidad para los inversionistas. En el caso de que ganara por primera vez un grupo de izquierda, el caso de Morena, pues indudablemente vendría cierta incertidumbre. Creemos y consideramos que quizá no se muevan como se ha desarrollado en este tema del segundo semestre, pero tampoco veríamos grandes movimientos de inicio. Así que, en resumen, vemos de entre marzo y junio quizá el nivel importante de la depreciación que pudiera tener el tipo de cambio por cuestiones más de cobertura, cuestiones más internas que por movimientos externos. Y en marzo y junio hay que estar pendientes. Por otro lado, Juan Francisco, a finales de la semana pasada, el principal índice accionario de México, el índice S&P, Bolsa Mexicana de Valores, IPC, también experimentó una fuerte caída. ¿Crees que el alza de esta semana sea un indicativo de lo que veremos hacia adelante, nuevamente un mercado alcista? Sí, en la gráfica que les presentamos se nos hace muy interesante observar el movimiento de alza que presentó nuestro índice desde los mínimos de diciembre del año pasado, cercanos a los 47,000 puntos, y los máximos que acabamos de ver en el mes de enero de 51,200. Sin embargo, pues desde esos finales de enero a la fecha, pues también la bolsa ha registrado nuevamente una caída, obviamente contagiada por las bajas que vimos en Estados Unidos de las bolsas, lo que ha ocasionado que nuevamente nuestro índice haya buscado los 47,000 puntos como soporte, nivel desde el cual está reaccionando esta semana hacia otra vez también a su media de 50 días, al igual que el índice Dow Jones, como lo veíamos en la gráfica del Dow. Ahora en la del IPC vemos también un rebote a su promedio de 50 días, el cual se encuentra también prácticamente en los niveles de cierre que estamos viendo el día de hoy. En ese sentido, pues vemos nosotros que podría tratarse nuevamente únicamente de un rebote y que de validar resistencia alrededor de los 49,000 y máximo que no penetrara por arriba de los 49,500, estaríamos hablando únicamente de una corrección momentánea para eventualmente buscar perforar los mínimos que vimos tanto en diciembre del año pasado como en como la semana antepasada, en donde vemos que esos 47,000 de ser perforados podrían abrir la puerta para caídas adicionales con rumbo a los 45,000 puntos. Resumiendo, pues te diría que este día de hoy va a ser muy importante, ya que vemos que tanto el índice Dow como el IPC en las gráficas que les mostramos pues están prácticamente rebotando hacia su media de 50 días, la cual ahora funcionará como una referencia de resistencia muy importante y que los inversionistas pues evidentemente estarán al tanto de lo que suceda con dicha media. Bien, pues muchas gracias por el análisis de la jornada de hoy. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AdValue.